Amigos, son las 6:53 de la mañana. Me complace muchísimo la próxima conversación porque sé que va a conectar con el interés, con la necesidad, con la identificación de la inmensa mayoría de los venezolanos. Porque menos del 5% de las familias en nuestro país tienen capacidad de ahorro para cubrir necesidades de recreación. Y esto es importantísimo porque es parte de esa gaveta de necesidades en las que debemos visualizar nuestra presencia en la vida. Para algo se trabaja, para algo hay un esfuerzo, para algo hay un proyecto. Hay que tener sueños. Trino Márquez, doctor en Ciencias Sociales, magíster en Filosofía, sociólogo, profesor titular de la Universidad Central de Venezuela. Qué bueno que estés aquí, Trino. Buenos días. Encantado de estar contigo y con tus oyentes, Eduardo. Oyentes y televidentes, porque te estamos viendo en una foto aquí en plena pantalla, Trino. ¿Oíste? Estamos en televisión también, en IBC. Mira, Trino. Perfecto. Fíjate, yo le voy a dar introducción a este tema con algo que suele ocurrir y que yo suelo vivir. Te pongo el ejemplo. Yo hace poco fui al Sambil La Candelaria. Bueno, me impresionó ver aquellos pisos pulidos, sobre todo cuando uno conoce la historia del Sambil La Candelaria y por lo que tuvo que pasar y cómo finalmente abrió sus puertas. Y entonces yo hago un video, bueno, porque veo gente caminando, fui a la zona gastronómica, la gente, oye, comiendo hasta donde le da la cobija para arroparse. Es un derecho, ¿no? Y yo lo destaqué como algo positivo. Además, un esfuerzo de la empresa privada. Bueno, mucha gente me cayó encima, no la mayoría, pero mucha gente, bueno, pero tú estás destacando Narnia en una burbuja, vete para los hospitales. Yo sé que existe la dificultad, pero esto para mí tiene un mérito importantísimo. ¿Qué opinas tú además como sociólogo ante este tema de la recreación? Porque los venezolanos no podemos renunciar al derecho de sonreír, de pasarle bien, de ponerle una piñata a un hijo cuando cumple años. Y eso, bueno, aquí lo estamos diciendo, menos del 5% de las familias venezolanas lo pueden hacer. Sí, déjame explicar un poco eso del 5% para luego comentar un poco lo que tú señalas de lo que ocurrió en el Sambil y de la respuesta de tus seguidores o de una parte de tus seguidores. Sí, en realidad lo que ha ocurrido en Venezuela durante los últimos 25 años es que se ha producido una concentración muy elevada del ingreso. Y entonces hay un sector muy reducido que tiene una alta capacidad de consumo, que incluso tiene capacidad de ahorro. Ese ahorro le permite, bueno, ir a restaurantes o ir a viajar eventualmente fuera de Venezuela o tomarse unas vacaciones en Margarita o en los Andes o, en fin, disfrutar de la vida. Puede entonces cubrir sus necesidades esenciales y le queda un excedente para ahorrar. Pero eso ocurre con un sector, una franja muy reducida que puede estar alrededor de ese 5%, 6% de la población. Cuando hablamos de 5%, estamos hablando de un volumen en términos absolutos interesante, porque estamos hablando, perdón, Eduardo, de más de cerca de 2 millones de personas en todo el país. Somos en este momento alrededor de 30 millones de habitantes. El 10%, perdón, el 10% son 3 millones y el 5% es 1,5 millones. Entonces, bueno, hay 1,5 millones de personas que tienen esta capacidad de consumo, que es la que va a los restaurantes y la que hace este tipo de actividades. En una sociedad tiene que aspirar a que el volumen de gente que tiene acceso a este tipo de bienes y que puede disfrutar plenamente de la vida debe ser muchísimo más alto. La cifra debería ser invertida. Exacto. Debería ser 90-95% de la gente que tiene posibilidad de ahorrar y cubrir todas sus necesidades esenciales y apenas 5% que quede excluida de estos círculos de consumo, de estos circuitos de consumo. Pero en Venezuela se ha producido una concentración del ingreso muy alta. Ahora bien, pasando a comentar tu segunda opinión,
Sí, yo coincido plenamente contigo. Yo creo que el ser humano tiene derecho a disfrutar plenamente de todas las posibilidades que ofrece la vida. La vida no es solamente trabajo, sacrificio, constancia y disciplina, sino que también incluye el esparcimiento, la recreación, el disfrute de muchos placeres que ofrece el mundo y que ofrece la vida. Y no veo tampoco, igual que tú, ningún reproche. Yo no reprocho para nada que la gente vaya al Sambil de la Candelaria o a cualquier centro comercial o a cualquier restaurante y disfrute del placer de comer, de compartir con la familia o con los amigos. Eso me parece extraordinario. Lo que hay que hacer es el esfuerzo colectivo, y de esto tiene que ocuparse esencialmente el gobierno, de aplicar políticas públicas que redistribuyan el ingreso y que hagan que la mayor cantidad de gente posible pueda tener un automóvil, viajar al exterior, tener la educación que necesitan los hijos, ir a restaurantes, tomarse vacaciones 1 o 2 veces al año y disfrutar de todos los placeres que permite la existencia colectiva. Esto es lo sano, esto es lo conveniente. Ahora, Trino, y este debería ser el gran propósito de los gobiernos. Ayer yo estuve en un lugar que tú y yo conocemos muy bien, con Marco Battipaglia en la Doris. Él estaba de cumpleaños y estábamos conversando y él me dice, Eduardo, aquí tiene que haber sueldos dignos. Con sueldos dignos se reactiva la economía. Yo le decía, bueno, Marco, eso luce muy fácil dicho así y tienes razón. El tema es, bueno, ¿qué hay que hacer en la economía? Yo acabo de hablar con Guillermo Wallis, presidente de Asoquim, y él hace una serie de propuestas, pero definitivamente hace falta cambios profundos en la economía para que el salario tenga sentido, Trino. Somos un pueblo muy noble. Aquí la gente trabaja incluso aún sabiendo que el dinero no le alcanza. Claro, no, sin duda, es que ese es uno de los problemas más importantes que tenemos que afrontar, y de eso están plenamente conscientes no solamente los sindicatos y los gremios, sino también los grupos empresariales. Los empresarios saben que no pueden reanimar la economía con salarios tan bajos. Para darte una cifra, en este momento el ingreso promedio de los sectores más populares no llega a $200 el grupo familiar, y el jefe de familia o la jefa de familia no llega a $150. Y la canasta básica alimentaria o la canasta alimentaria está por el orden de los $500 para una familia tipo de 5 personas. Entonces la distancia que hay entre las necesidades básicas y el nivel de ingreso es muy elevado, es una brecha muy profunda. Y con esos niveles de ingresos no se puede reactivar la economía. ¿Cómo reactivas tú la industria de la construcción, por ejemplo, o la industria automovilística? Para citarte 2 casos que en Venezuela fueron tan importantes y tan dinámicos. No los puedes reactivar con salarios de $50 mensuales. O un ingreso promedio entre los trabajadores de $220. Entonces, es para el empresariado esencial que aumente el nivel de ingreso, porque el nivel de ingreso es el motor que impulsa el incremento del consumo. Y no estamos hablando solamente del consumo de alimentos o de textiles, sino de muchos bienes que se requieren para dinamizar la economía. Tú tienes que reactivar especialmente esas 2 industrias que he señalado, la industria de la construcción y la industria automotriz, para que, esas industrias son desencadenantes de un conjunto muy amplio de otras actividades. Así que sí, es fundamental elevar el nivel de ingresos de la familia venezolana para que haya capacidad de consumo de los productos básicos y de aquellos productos que no son básicos, pero que son muy importantes para el bienestar del alma y del cuerpo. Y también es fundamental que se controle la inflación y que se reanime la economía a partir del incremento del consumo de todos los productos que necesita el ser humano para su bienestar. Bueno, estamos en año electoral, Trino. Buen momento
como siempre debe serlo, pero especialmente para discutir a fondo, para exteriorizar debates como el que tú estás destacando. Trino, se agotó el tiempo. Agradecido, espero pronto que regreses. ¿Cómo no? Un abrazo para ti y para tu equipo, Igualmente. Eduardo, y por supuesto para tus seguidores, que Gracias. son muchísimos. Gracias, Trino. Gracias. Trino Márquez, doctor en Ciencias Sociales, magíster en Filosofía, sociólogo, profesor titular de la Universidad Central de Venezuela. Vamos a la pausa.